Sabe que estoy convencida, como decía la alabanza, de que el Señor me trajo a este lugar con un propósito, porque lo ama y porque quiere hablar a la vida de cada uno de ustedes. No sé quién, no sé si son todos, solo Dios lo sabe, pero estoy convencida de que fue Él, no fue el hombre. Y yo quiero invitarle a que por un momento cerremos nuestros ojos y exaltemos el santo nombre del Señor, porque está en este lugar. Señor, sé que estás en este lugar, Espíritu Santo. Puedo sentir tu presencia, Dios. Hoy te pido, Señor, tú que eres el dueño, el soberano de todo, que te entrones en este lugar, en las paredes, Señor, en mi boca, Dios, que seas tú, Espíritu Santo. Derrumba, Señor, toda sabiduría humana, Dios, ahora mismo, Señor. No quiero sabiduría humana, Dios, te pido sabiduría de lo alto, limpia, pura, sin mancha. Te pido, Señor, que te entrones en este lugar y que tomes el control y la mente y los corazones, Señor, de cada una de estas personas, Dios, y que humildemente puedan recibir tu palabra, tu verdad, tu enseñanza de amor, Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo, nuevamente a este lugar, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Dios, y abre ahora mismo los ojos y los oídos espirituales de todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos así a comenzar esta enseñanza dándole lectura a la palabra del Señor. Yo les invito a que puedan tomar su Biblia y podamos leer esta palabra, esta enseñanza. No sé si todos saben el título. En la imagen estaba, lleva por nombre Cuidado de no caer. Cuidado. Es un mensaje, una palabra de alerta, de advertencia para nosotros, los que hemos alcanzado este tiempo, este año, este día, este domingo. No es una palabra para el que está allá afuera, para que usted la comparta o piense, no, es para ellos. No, la puede compartir, pero es para todos nosotros los que estamos en este lugar. ¿Sí? Se llama así, cuidado de no caer. Y así nos vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Específicamente el versículo 12. Cuando la iglesia lo tenga, me da un fuerte amén, porque quiero que todos lo leamos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Amén, ¿lo tienen? Amén. Y así leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo vuelvo a leer. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira, Gloria, que no caigas. Mira, Joana, que no caigas. Vamos a tomar asiento para iniciar esta enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios, a la iglesia de los Corintios. Una iglesia que bien sabemos
estaba sumergida en el pecado de adulterio, envidia, contienda, pleito y tantas cosas que vivían los corintios, y el apóstol Pablo les enseñaba aquí en esta carta y les recordaba por medio de esta enseñanza a ellos lo que el pueblo de Israel vivió en ese tiempo. Sabemos que el pueblo de Israel vivió bendiciones, recibieron bendiciones. El pueblo de Israel recibió maná del cielo para poder alimentarse. Dice la palabra que fueron bautizados en la nube. Vivieron este acontecimiento, este milagro tan grande de pasar por el mar rojo en seco, de verlo abrirse de mitad a mitad y pasar en seco. Bebieron de la roca que es Cristo Jesús. Bebieron de la fuente de Cristo. Pero también dice la palabra que a pesar de todas estas cosas, ellos le fueron infieles al Señor. A pesar de todas las bendiciones que pudieron vivir, el pueblo de Israel se confiaron en su corazón, se confiaron y cayeron y le fueron infieles al Señor. Y dice la palabra, el contexto, usted lo puede leer desde el versículo 1, dice que muchos de ellos quedaron postrados, muertos en el desierto. Muchos de los que vieron alimento caer del cielo, muchos de los que pudieron ver el mar rojo abrirse en dos, muchos de los que fueron bautizados se confiaron, cayeron y fueron muertos en el desierto. Quedaron sus cuerpos postrados en el desierto. Y esta enseñanza, dice el versículo 11, que todas estas cosas acontecieron y quedaron escritas para ejemplo, para enseñanza de nosotros hoy en día. Dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son? Los que han alcanzado los últimos tiempos. Los que han alcanzado, los últimos tiempos. ¿Quiénes son? Yo estoy viviendo los últimos tiempos. Todos, la iglesia. Y dice allí que todas estas cosas acontecieron y quedaron escritas para enseñarnos a nosotros, iglesia, a no confiarnos en el corazón humano, a no confiarnos en nuestro corazón. Porque ¿cuántas bendiciones pudo ver este pueblo? ¿Cuántos milagros ellos pudieron vivir? Y aún así, ellos vivieron las consecuencias por haberse confiado en su corazón. Ellos pudieron haber pensado que ya tenían la salvación ganada. Y mire, no fue así. Incluso en esta palabra dice que muchos de ellos, 23,000, cayeron en un día, en un solo día, 23,000, por el pecado. Estaban sumergidos en la idolatría, en el adulterio, en la fornicación. Solamente en un día murieron 23,000 personas. Ahora imagínese usted, personas que van caminando con la cobertura de Dios, la bendición de Dios, y tan solo en un día sus cuerpos quedan postrados, muertos, por confiarse del corazón del hombre que es perverso. Y aquí podemos ver, esto nos enseña que ver la bendición de Dios en nuestras vidas no nos garantiza la salvación. ¿Saben por qué? Porque si confiamos en nuestro corazón, vamos a vivir las consecuencias. Nosotros, iglesia, no nos podemos confiar en este corazón. Toque su corazón y diga, no me puedo confiar en ti. Porque dice allí que el corazón tiene pensamientos malos
malos, impulsos malos que conducen al pecado. Tu corazón, por mucho que amemos al Señor, por mucho que estemos en esta iglesia sentados, nuestro corazón es malo y es perverso y te conduce al pecado. ¿Y cuáles son esos pecados? Mire, estamos aquí dentro de la iglesia y aún así podemos hacer comentarios que a Dios no le agradan. Entre una persona y otra, entre danzarines, líderes, pueblos, ministros, podemos hacer comentarios que a Dios no le agradan. Podemos ir y juzgar a personas sin tener razón siquiera, solamente porque tu corazón tuvo el impulso de juzgar a alguien mal. Cuestionamos decisiones que vienen de parte de Dios solamente porque nuestro corazón opina que nosotros tenemos la razón y que eso está mal. Y vamos y cuestionamos a nuestros líderes y cuestionamos las decisiones y todo lo vemos mal porque es un impulso mal del corazón, porque nos queremos confiar en nuestra propia prudencia y en nuestra propia sabiduría. Decisiones que tomamos mal, comentarios de mala intención, palabras con mala intención. Y sabe que definitivamente no podemos confiarnos de nada de lo que el Señor nos haya entregado, incluso en los matrimonios, los esposos. El apóstol Yadisa siempre nos enseña que no podemos confiarnos, que el esposo cuide a la esposa, que la esposa cuide al esposo, aunque estemos en Cristo, debemos de cuidarnos. Y me dice, hija, no dejes solo a tu esposa, a tu esposo. Igual le dice a los varones, porque no nos podemos confiar. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra en Génesis que el pecado está a la puerta. El pecado siempre está allí para dañarnos, siempre está a la puerta del corazón. Ahora toca a nosotros si permitir que el pecado se enseñoree de nosotros o nosotros del pecado. Incluso, mire, nosotros no podemos confiarnos ni en el matrimonio ni en nuestros hogares de lo que llevamos a nuestras casas, de lo que entra en nuestro hogar. Y esto es hasta con los niños, porque de repente llega el niño con algo que no es de él y se lo dejamos pasar porque es pequeño, porque él es inocente, y entra el anatema en nuestro hogar. Y dice el Señor, el pecado está a la puerta. Ni de eso nosotros nos podemos confiar. Y tantas cosas con las que le podemos ser infiel al Señor. Pensamientos, decisiones en las que erramos, comentarios que están mal. Tantas cosas en las que tú y yo hoy nos debemos identificar. Tantas cosas que nos lleva el deseo malo de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente los seres humanos, desde la caída del hombre, entró la arrogancia, la altivez, la soberbia, y creemos que todo lo sabemos, y creemos que nosotros estamos bien y que los demás son los que están mal. Y siempre queremos ver con que no, yo tengo razón, el otro no lo tiene. Pero sabe que el Señor vino hoy a traer esta palabra para que nosotros meditemos y reflexionemos. Muy importante, examínate tú con esta palabra y reflexiona, porque hay un versículo, lo voy a compartir con ustedes, no es necesario que lo busquen, que el Señor me daba para esta enseñanza, y le doy gloria a Dios por esta palabra, porque ha marcado mi vida
Y es en Mateo 5, específicamente el versículo 3. Las bienaventuranzas, el sermón de las bienaventuranzas. Y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que estamos aquí sentados, los que estamos en este lugar sentados, pero reconocemos a diario que lo necesitamos. No importa, pastora, la unción que podamos tener. No importa si vamos caminando y está la cobertura de Dios en nuestras vidas. No importa si hay unción, si hay llenura. Tú mantente humilde todos los días de tu vida, reconociendo que necesitas a Dios. No importa si ves los milagros, si impones las manos y las personas se sanan, si impones las manos y los demonios huyen. Tú mantente día tras día, mañana tras mañana, reconociendo: yo te necesito, Dios. No soy nada sin ti. Bienaventurados los pobres de espíritu. De eso habla allí la palabra. Porque incluso los que creemos estar firmes en la fe, parados en la roca, somos vulnerables a la tentación. Porque el pecado está a la puerta. Y sentirnos confiados en nuestro corazón es darle pie al enemigo a que venga a tentarnos y deslizarnos en el pecado. Así que esto es un llamado a no confiarnos de que estamos en esta casa, en esta iglesia sentada, de que fuimos bautizados, de que vamos a la iglesia todos los domingos y ya tenemos la salvación ganada. No podemos confiarnos. ¿Saben por qué? Porque esto es un trabajo a diario. A diario. Nos toca esforzarnos cada día más para agradar a Dios. Nos toca vivir en la justicia de Dios, porque por una pequeña cosa, por algo así, podemos caer y podemos ser desgarrados de la presencia de Dios. Podemos subirnos a un altar, podemos predicar, podemos venir, danzar, podemos hablar en lengua, podemos hacer milagros, podemos tener dones espirituales, y por confiarnos en nuestro corazón y por una pequeñita cosa perdemos la salvación. Por eso es que esto es una palabra de advertencia para todos nosotros. Y tan cierto como que Dios vive y de que su palabra es verdadera, el Señor lo corrobora. Y yo quiero que puedan acompañarme a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, específicamente versículo 4. Una palabra dura pero necesaria, la que vamos a leer. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, preste atención a esta lectura, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y dice el versículo 6, y si no condenó por destrucción, por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice allí, si no perdonó el Señor, el versículo 4, a los ángeles que se desviaron, que hicieron lo malo, si no perdonó a los ángeles, y dice que los envió, ¿a dónde? Dice allí la palabra, los entregó a prisiones para el juicio final. Están condenados. Y dice allí, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿saben de quién está hablando aquí? De todos los que murieron en el diluvio. No fueron perdonados. ¿Cuántos fueron destruidos? Todos se quedaron sin casa, mire, sin ropa. Los niños fueron muertos por el diluvio. El Señor no los perdonó a ellos. Y si no perdonó a Sodoma y Gomorra, que destruyó estas ciudades, ¿con qué? Con fuego y azufre. Las destruyó totalmente. Todos los habitantes fueron destruidos por la maldad de su corazón, por las injusticias que se vivían, por los pecados, por el adulterio, por tantas cosas. No los perdonó a ellos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? ¿Qué te hace pensar a ti? Que el Dios, el mismo Dios que los condenó a ellos, no va a seguir haciendo justicia ante la iniquidad del hombre hasta el día de hoy. Dios no cambia, Dios no se muda, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que no perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo cuando los destruyó con el diluvio, no perdonó a Sodoma y a Gomorra. Y el día de hoy va a perdonar la injusticia y la iniquidad del ser humano. No lo va a hacer porque Él es justo y Él necesita que su palabra se cumpla y sabe que se va a cumplir. Ahora bien, dice aquí el Señor, hace énfasis en el versículo 5, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Hay algo hermoso aquí. El Señor rescató, apartó, ¿a quién? A Noé. Y dice allí, y a 7 personas más, ¿cierto? A su familia. Por este justo hombre que se levantó en medio de esta perversidad, en medio de esta iniquidad, Dios rescató a Noé y lo guardó. Y el diluvio no llegó a su familia. La muerte, la mortandad, la destrucción, la condenación no llegó a su familia. Dios hace énfasis de eso en su palabra. Y también nos habla en el versículo 7, y libró al justo Lot, un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre fiel, obediente a los mandatos del Señor. ¿Y sabe qué? Al igual que Lot, al igual que nosotros, él estaba rodeado de iniquidad. Estamos hoy en un mundo perverso, en una generación perversa, donde solamente se piensa la maldad del corazón, el pecado del hombre, la seducción. Solamente se piensa en los deleites de este mundo. ¿Estamos o no estamos rodeados de la maldad del mundo? Él también estaba rodeado, Noé también estaba, Lot también estaba. Pero dice allí que la misericordia y la justicia de Dios los sacó, los guardó, los apartó para que ellos no fuesen destruidos. Mire, y esto es tan tremendo que yo leía la historia de Lot. Tan bello Dios, tan santo, que envió ángeles a Lot. Yo me lo imagino, los ángeles le decían a Lot, apresúrate, porque van a destruir Sodoma y Gomorra. Es como que uno esté muy tranquilo, confiado. Sí, pero a mí me va a dar tiempo de salir de esto. Pero el mismo Dios envió sus ángeles
decirle a Lot, apresúrate, sal de esto. Y el mismo Dios te viene a decir hoy a ti, apresúrate, no te confíes, sal del pecado en el que has caído, sal de la maldad del corazón, no te confíes en tu propia prudencia, apresúrate, porque la destrucción y los últimos tiempos están muy cerca. Dios no viene a juzgarte. Dios está aquí porque te ama y te trajo a este lugar. Te dio esta enseñanza de advertencia, de alerta, porque te ama y porque quiere que cuando Él esté en las nubes, nosotros todos podamos subir a su presencia. Hay tiempo, pero no nos confiemos. No te confíes en tu corazón. Y sabe que leemos el versículo 9. Dice allí, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Acá hay algo muy especial. Dice allí el Señor que Él librará del juicio al justo. El juicio va a llegar, pero sabe Él librar de las tentaciones a los que se mantienen justos y fieles delante del Señor. Lo dice también en Corintios, donde lo estábamos leyendo. La tentación va a llegar. El pecado va a tocar a la puerta de tu casa, a la puerta de tu corazón, pero conjuntamente el Señor te dará la salida. Pero ¿cómo va a suceder esto? Manteniéndonos firmes en la palabra del Señor, meditando en esto todos los días de nuestras vidas, cuidándonos de no caer, porque por la mínima cosa ya el enemigo nos está acusando. Ahora cuídate tú de no caer, porque también dice allí, libra al justo, pero dice que también tiene reservado el juicio para los impíos. El juicio está reservado y eso nadie lo puede deshacer. El juicio está reservado. Y continuamos leyendo y dice el versículo 10, mire, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Mayormente, o sea, trata con más dureza a los que están en pecado. Nos dijo allá que cuida y sabe librar al justo, pero el que está en pecado trata con más dureza, con más severidad al que está metido allí en la maldad de su corazón. Y continúa diciendo, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esto es una palabra dura, pero Dios me envió a hablarla, porque mire, dice allí la arrogancia, vemos la arrogancia del hombre, la soberbia, personas que todo lo cuestionan, personas que todo lo critican. Yo voy a celebrar Navidad porque yo creo que esto no está mal, pero la palabra no habla de eso y vamos y lo cuestionamos. Esos evangélicos piden una ofrenda, pero eso no es así, lo cuestionas, porque piensas en la prudencia de tu corazón. Los apóstoles me dijeron esto, pero yo no creo que esto está así, porque te estás basando, te estás confiando en la sabiduría mala, perversa de tu corazón. Y dice allí, son como animales irracionales, que no piensan, que no razonan,
Y dice allí, ¿sabe? Nacidos para destrucción, nacido para ser como presa, y dice que perecerá en su propia perdición. Vuelvo y te repito, el Señor no viene a juzgarte, el Señor te está cuidando de que no seas tú de los que allí se hablan como animales sin razón, que todo lo critican, que todo lo cuestionan. Dice el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, recibirán el pago de la maldad de sus propias acciones. No, mire, el ser humano cree que va a pecar, que va a hacer lo malo delante del Señor y que eso va a quedar allí, que nada más va a pasar. Allí lo dice, recibirán el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar, el deleite de todos los días. No lo digo yo, lo dice la palabra. Recibirán gran justicia de parte de Dios a los que deciden vivir en los deleites de su carne, aún esté sentado aquí, aún estemos caminando juntamente o creemos estar caminando juntamente con el Señor, recibirán el galardón por la injusticia de su corazón. Y dice allí, continúa diciendo palabras fuertes, dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Vergüenzas y mancha para el Evangelio de Cristo Jesús. Aquellos que conocen la verdad, aquellos que viven en la verdad y se siguen recreando en el pecado y vienen a la iglesia y se siguen recreando en la maldad del ser humano, recibirán el pago. Y continúa allí. Tienen los ojos llenos de adulterio y no sacian de pecar con tan solo mirar. Llevan el pecado en su mirada. Y dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Esto es una historia de un hombre que le gustaba ganarse el dinero de mala manera. Y fue advertido y nos lo deja como ejemplo, se encuentra el número y continúa allí el 17. Estos, escuche bien, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas de un lado a otro, personas secas donde no hay espíritu, dice allí, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Las tinieblas están reservadas para las personas que no quieren agradar al Señor. Continúa allí diciendo, pues hablando palabras infladas y vanas, seduce con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ahora, cuídese usted de no hacer caer a uno que ha dejado de vivir en la mentira y que usted, por sus malos comentarios, por la maldad de su corazón, haga caer a uno de estos. Porque continúa allí diciendo, les prometen el 19 libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si ya tú fuiste libre de caminar en mentira, amado hermano, si ya tú fuiste libre
de caminar en el pecado, si el velo fue caído y tú hoy, domingo, sabes lo que está bien y lo que está mal, dice allí el Señor, y vuelves a enredarte otra vez te vuelves a enredar en lo malo, dice el Señor, que tu postrer estado será peor que el primero. Es una dura palabra, pero la dice Dios. Y dice el 21, porque mejor, escuche bien, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Y cuál es el santo mandamiento? Vivir en santidad. Mejor te hubiese sido no conocer la verdad, la palabra del Señor, que conocerla y vivir en la mentira y en el pecado. Mire, Dios está hablando. ¿Sabe por qué? Porque son los últimos tiempos. Y nosotros no podemos confiarnos de ninguna manera. Vámonos rápidamente, vamos a leer Romanos, capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17. ¿Lo tienen? Dice allí, preste atención, porque esto es para nosotros, ¿oyó? Nosotros ninguno somos judíos, ¿cierto? Somos que gentiles. Judíos del pueblo del Señor. Dice allí, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, escuche bien, y tú, siendo olivo silvestre, ¿qué no habla aquí de las ramas fueron desgajadas? Muchos de los judíos del pueblo de Dios fueron desgarradas, fueron quitadas, fueron cortadas. Y dice allí, y tú y yo, siendo olivo silvestre. ¿Cuál es el olivo silvestre? El que tú vas y te consigues por todos lados, por donde caminas. O sea, si nosotros siendo gentiles, es lo que dice esta palabra, has sido injertado en lugar de ellas. Fuiste injertado en lugar de ellos, dice el Señor. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fuiste injertado en el pueblo del Señor. ¿Para qué? Para gozar de la rica savia, que es quién, del rico olivo, que es quién, Cristo Jesús. Ahora dice el 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. No te crezcas, no te enorgullezcas tú pensando que cortaron algunas raíces para injertarte a ti, porque sí, ciertamente fue así. Pero ¿por qué fue así? Dice, pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, es así. Pero por su incredulidad, por no creer en Dios, por no serle fiel a Dios, fue que ellos fueron cortados. Muchos de los judíos del pueblo de Dios fueron cortados por serle infiel a Dios. Y dice allí, pero tú, por la fe, estás en pie. Siendo gentil, siendo olivo silvestre, estás aquí hoy. No por tu conocimiento, sino por tu fe. Y fe es fidelidad a Dios. Y dice allí, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios no perdonó a su pueblo judío, amado hermano, a nosotros tampoco nos perdonará. Si vivimos en inmoralidad, si vivimos en injusticia, si vivimos en maldad. Si no perdonó a su pueblo, a las ramas las cortó, a nosotros tampoco lo va a hacer.
con nosotros tampoco va a tener compasión, porque les vuelvo a decir, Dios es justo y Él lo que necesita es personas que sí somos bautizadas, pero vivimos humildemente reconociendo que necesitamos del Señor. Nosotros debemos cuidar la salvación. Y ya para cerrar, me gustaría que fuéramos a Hebreos capítulo 2, una palabra de parte del Señor. Hebreos capítulo 2 dice así, a partir del versículo 1, miren el título. No sé qué título tiene su Biblia. El mío dice, una salvación tan grande. ¿Qué título tiene el suyo, pastora? Igual, una salvación tan grande como la que le está siendo entregada a usted o yo, como la que no nos merecemos, la que Él nos está regalando. No es que pagamos un precio, es que ya Él pagó el precio. Y nos vamos a confiar nosotros porque ya Él pagó el precio. Si Él es el dueño de todo, Él es el soberano, Él es el que decide. ¿Cómo lo vamos a hacer molestar? ¿Cómo le vamos a herir a Él si Él nos las regaló? Y dice allí, por tanto, yo le invito a que se ponga de pie, pero no soy de su Biblia, vamos a leerla. Dice allí, por tanto, es necesario, y esto es para usted y para mí también, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a las que escuchaste hoy. Con más diligencia, presten más atención a las cosas que escuchaste el día de hoy. Dice, no sea que nos deslicemos, no sea que te caigas, no sea que te pierdas. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, si lo que los ángeles anunciaron fue hecho, y así pasó, y llegó la justicia y el juicio de Dios, dice allí el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás tú del juicio de Dios si descuidas una salvación tan grande como la que Dios te está regalando? Es necesario que prestemos atención. En otras versiones dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Presta mucha atención a no confiarte en tu corazón, a no enorgullecerte, a no sentirte firme bajo tu propia prudencia, a no sentirte soberbio, porque el único rey, el único dueño de la sabiduría es Dios. El único Señor y Señores es el Eterno.